Para compartir esta primera porción de la palabra, amén. En el libro de Lamentaciones, capítulo 3. Lamentaciones está después de Jeremías, libro de Jeremías. El próximo libro es el libro de Lamentaciones, amén. Gloria a Dios. Por si no sabía dónde estaba, le doy la referencia. Aleluya. Capítulo 3. Y vamos a leer, aleluya, del verso 39 en adelante. Y dice así la palabra del Señor en Lamentaciones 3, del 39 en adelante. ¿Por qué se lamenta el hombre viviente? Laméntese el hombre en su pecado. Escudriñemos nuestros caminos y busquemos y volvámonos a Jehová. Levantemos nuestros corazones y manos a Dios en los cielos. Nosotros nos hemos rebelado y fuimos desleales y tú no lo perdonaste. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Aleluya. Usted sabe que mientras meditaba en esta palabra, en el verso 39, podríamos utilizar otra pregunta que es similar para que nosotros podamos entender. Puede tomar su asiento ahí mientras compartimos esta primera porción. Podríamos utilizar otra pregunta con palabras que fueran más entendibles para nosotros. Y podríamos decir, ¿por qué se lamenta el hombre en su condición actual? ¿O por qué se lamenta el hombre de sus aflicciones? ¿Por qué el hombre, en vez de afligirse y de lamentarse de sus aflicciones, no se aflige su alma y su corazón reconociendo su pecado? Eso es lo que está diciendo esta palabra. Y mientras meditaba acerca de estas aflicciones, sabe que hay varios tipos de aflicciones. Diga conmigo, hay varios tipos de aflicciones. Las aflicciones que pasamos nosotros como hijos de Dios y que son necesarias. Diga conmigo, son necesarias. Jesús dijo, en el mundo viviréis muchas aflicciones, pero confiad, porque yo he vencido al mundo. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Pero aquí vemos otro tipo de aflicción que está viviendo el pueblo de Dios. Y este tipo de aflicción viene al pueblo de Dios a causa del pecado. Perdónenme. Gloria a Dios y a su nombre. Gloria. Y aquí vemos que esta aflicción viene a la nación de Dios, al pueblo de Dios, viene a Judá a causa del pecado, a causa de que el pueblo de Dios fue desleal con Dios y pecó contra Dios. Hizo todo lo contrario a lo que Dios había establecido en su palabra. Y entonces Dios permite esta aflicción en el pueblo de Judá. ¿Y qué es lo que le pasó a Judá? Dice, cuando usted empieza a leer Lamentaciones, en el capítulo 1, versículo 1, dice, ¿cómo es que pudo suceder esto? Hay una pregunta. ¿Cómo es que pudo llegar a esta condición a Judá? ¿Sabe lo que había pasado? Dios le permitió a Nabucodonosor y a su ejército destruir Jerusalén. Y no solamente que quedó destruida Jerusalén, sino que quedó destruido el templo de Dios. Y usted dice, pero el templo de Dios permitió. ¿Sabe por qué? Porque también tendría que venir el castigo y la aflicción sobre los siervos de Dios.
sobre los sacerdotes de Dios, sobre aquellos que presentaban el servicio a Dios, porque ellos permitieron esa condición. Porque ellos permitieron aún el pecado dentro del templo, porque dentro del templo de Dios también adoraban, ¿qué cosa? A los dioses paganos, a las dioses de las otras naciones que Dios le había dicho que no deberían contaminarse ni adorar. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Y dice que hay otra pregunta, cuando usted lee Lamentaciones al comienzo, y dice, ¿dónde están tus amantes? ¿Dónde están tus amigos ahora? Es una pregunta. ¿Y sabe por qué le hace esa pregunta? Porque Judá quedó sola. Ella, antes de la amistad y de la fidelidad a Dios, prefirió al amorreo, prefirió a los edomitas, prefirió a Egipto, prefirió a los moabitas, prefirió esos pueblos. Y puso su confianza en el hombre, pensando que ante una invasión, el hombre, estos pueblos, lo iban a defender. ¿Y a dónde quedaron? Dejaron sola a Judá. Y entonces llegó la aflicción. Ellos estaban en pecado, en rebelión contra Dios, entonces Dios permite la aflicción. Y ellos fueron llevados en cautividad, en cautiverio a Babilonia, para servir con dura servidumbre, dice la palabra, para servir a Nabucodonosor y a su imperio, e inclusive para adorar también y postrarse ante Nabucodonosor y su imperio y sus dioses. ¿Y quién lo permitió? Diga conmigo, Dios permitió. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Esta situación se hubiera solucionado fácilmente para aquellos que tienen un corazón predispuesto para Dios. Esta situación se hubiera solucionado con un verdadero arrepentimiento, con presentarse ante Dios con corazones sinceros y decir, Dios, hemos pecado, y volverse a Dios de su mal camino. Pero no es lo que pasó. Todo lo contrario. En medio de la dureza del corazón, Judá se lamentaba por su aflicción. Ay, estamos siendo llevados en cautiverio. Vamos a estar esclavos. Ay de nosotros. Jehová se olvidó de nosotros. Y ellos se olvidaron de Jehová. Era todo lo contrario. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Luego vamos a leer el verso 40. Dice el verso 40, escudriñemos nuestros caminos y busquemos y volvámonos a Jehová. Ahora nosotros tenemos que entender por qué Dios manda la aflicción. Dios manda la aflicción para que el pueblo reconozca su pecado. El propósito de la aflicción es para que el pueblo, como dice en el verso 40, escudriñe sus caminos y busque en sus caminos el pecado. ¿O por qué está en esa condición? Y muchas veces la iglesia se pregunta, ¿por qué estoy pasando esto? Ay, Señor, tú te olvidaste de mí. Y resulta que el Señor no se olvidó de ti. Estás pasando la aflicción y estás pasando esa dura aflicción, esa amargura, esa pérdida de paz, esa pérdida de la presencia del Señor por la condición en que tú te encuentras ante Dios, por la condición en que la iglesia se encuentra ante Dios. Y entonces, ¿quién sabe qué significa eso? Que hay un corazón duro. Porque ve que está en aflicción, pero no es capaz de reconocer el por qué está en aflicción. Lo primero que pasa cuando una persona está en pecado, primero que pasa es que la vida espiritual de esa persona se empieza a apagar. Diga conmigo, se empieza a apagar.
Luego empieza, como la vida espiritual se empieza a apagar, usted se presenta o esa persona se presenta delante de la presencia del Señor y le dice: Señor, perdóname si he pecado. O sea, llega a tal confusión que no es capaz de darse cuenta si realmente ofendió a Dios o no. Oh Señor, perdona todos mis pecados. Oh Señor, perdona si en algo te he ofendido. No es capaz de examinar su camino y ver la condición en que se encuentra. Y luego pierde la paz. Y empieza un vacío, una amargura. Cuando usted lee nuevamente Lamentaciones, dice, los versículos dicen algo así: nos diste de beber un vino amargo, un vino con gusto a hiel, un vino de amargura, que es un vino totalmente opuesto a lo que un hijo de Dios que está en comunión, en consagración y santidad está acostumbrado a beber. Porque el vino que nosotros bebemos del Señor, el vino que bebemos trae gozo y alegría. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Cuando nosotros pasamos las aflicciones que como hijos de Dios tenemos que pasar en el mundo, puede ser que usted esté afanoso, angustiado y atribulado, pero cuando usted va a la presencia de Dios, usted recibe la paz, usted recibe la fuerza, usted recibe ahí el aliento, el sustento del Señor. Pero cuando la persona está en pecado, por más que se presente, si no hay un verdadero arrepentimiento, por más que se presente, ese gusto amargo va a seguir quedando en su boca. Ese gusto amargo, sin poder disfrutar de la presencia del Señor, lo va a seguir sintiendo. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Y entonces, ¿sabe lo que pasa? Dice que el corazón y la conciencia está entenebrecida, adormecida. ¿Sabe qué es lo que genera una conciencia y un corazón duro y una conciencia dura y adormecida, entenebrecida? Diga conmigo: el pecado. Cuando la persona continuamente está en esa condición de pecado, Dios le habla una vez, Dios le habla 2 veces, Dios le habla 3 veces, pero está su conciencia entenebrecida, adormecida, no puede darse cuenta en qué condición está. Y entonces dice: escudriñemos nuestros caminos y busquemos y volvámonos a Jehová. Cuando dice volvámonos a Jehová, ¿por qué tendrían que volverse a Jehová? Sino porque ya estaban desviados. Gloria a Dios. ¿Y por qué dice escudriñemos? Escudriñar significa buscar lo que está escondido. Diga conmigo: buscar lo que está escondido. Y de repente usted está viviendo una situación que lo aflige, perdió la paz, está en amargura, está en tristeza, y usted está pensando que Jehová se olvidó de usted. Pero no, Jehová no se olvidó de usted. Jehová está mandando la aflicción para que usted reconozca su condición y se vuelva a Dios de todo corazón. Denle un aplauso a Dios. Gloria a Dios. ¿Y por qué dice la palabra escudriñemos y busquemos en nuestros caminos, en nuestro andar, en nuestro comportamiento como hijos de Dios? Porque cuando hay una conciencia adormecida y cuando hay un corazón duro y una conciencia entenebrecida, entonces el pecado está oculto a nuestros ojos y a nuestro entendimiento. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? ¿Por qué el pecado entonces queda oculto a nuestro entendimiento y a nuestra conciencia? Porque hay una conciencia dormida. Dios te habla y tú estás dormido. Y entonces, ¿qué tiene que mandar Dios para despertarte? La aflicción. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Aleluya.
Y entonces Dios permite la aflicción, la amargura y la pérdida de paz, para que nosotros busquemos en nuestras vidas lo que está oculto, lo que tapamos, lo que escondimos, lo que ya no nos damos cuenta que está ahí, pero Dios quiere que nosotros busquemos. Dios nos está hablando. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Luego, el verso 41 dice: levantemos nuestros corazones y manos a Dios en los cielos. Levantemos, ¿qué dice primeramente? Levantemos nuestros corazones y levantemos nuestras manos. ¿Sabe qué significa eso? Que no alcanza solamente con venir y levantar las manos. No sirve de nada venir y levantar las manos cuando no podemos levantar nuestros corazones por el peso del pecado ante la presencia del Señor. No sirve de nada venir y levantar nuestras manos si no hay un verdadero arrepentimiento. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? El corazón debe elevarse. Y ¿cómo se eleva el corazón del Hijo de Dios ante la presencia de Dios? Diga conmigo: cuando hay sinceridad, cuando hay verdad, cuando me presento delante de la presencia del Señor y uno puede reconocer y decir: Señor, he pecado contra ti. Quiero contarle un pequeño testimonio. Y que esto sirva como testimonio y de ayuda para la iglesia. Porque no me avergüenzo de decir cuando Dios trata conmigo. Porque por su misericordia yo estoy aquí. Y era necesario. Y yo siempre conté acerca de que Dios tuvo un trato fuerte conmigo con el COVID. Y mientras la iglesia oraba por mi sanidad y yo estaba en esa terapia intensiva, Dios estaba tratando conmigo. ¿Sabe por qué? Porque yo estaba en esta condición. Mi conciencia se había adormecido. Tantas veces le había dicho a Dios que iba a dejar todo para servirlo. Y pudo más mi necesidad o mi temor por lo que me iba a faltar. Porque siempre fui una mujer que trabajó mucho. Y de repente cuando dejé todo y dije: Señor, te voy a servir, me metí en un trabajo que Dios no quería para mi vida. Y yo me engañaba a mí misma y le engañaba a Dios diciéndole que yo lo podía manejar, que yo no le iba a faltar a Él y que yo podía manejar los tiempos y que a Él le iba a dar mi servicio, cuando yo ya le había dicho que le iba a dar mi servicio completo. Y pasaron casi 2 años, año y medio, y yo empecé a sentir este vacío. Empecé a sentir que algo estaba pasando en mi vida espiritual. Porque empecé a trabajar y trabajaba de lunes a sábado y a veces hasta algún domingo también. Y trabajaba desde temprano, desde las 8 de la mañana, y eran las 8, 9 de la noche y seguía trabajando. No, Señor, pero lo puedo manejar. Y cuando yo quería entrar y me presentaba a la presencia del Señor. Y le decía: Señor, necesito sentir tu presencia. Pero ¿sabe lo que escuchaba? Silencio. Y yo sabía que algo estaba pasando. Y venía y me presentaba en la iglesia y presentaba mi servicio, pero algo se estaba muriendo. Y de repente Dios dijo: hasta acá.
Hasta acá María Cristina. Y mandó la aflicción. Toda mi familia quedó con COVID. La única que terminó en terapia intensiva fui yo. Pero lo más tremendo de todo esto, iglesia, es que me llevaron a terapia, pero no me entubaron. Dios me quería despierta. Dios quería que yo sintiera la aflicción. Dios quería que yo sintiera la muerte cercana. Dios tenía que quebrar un corazón duro. Dios tenía que despertar esa conciencia que estaba entenebrecida y adormecida. Y mientras estaba en la terapia, un mes entero, puedo decirle que dormía nada más que 2 horas por día, nada más. Y mientras estaba ahí, los pocos minutos que podía dormir, Dios una y otra vez me llevaba a un mismo sueño. Un sueño, y te lo cuento, iglesia, porque Dios nos habla a través de los sueños. Y Dios me llevaba a una casa abandonada, sin luz, oscura, toda sucia y lúgubre. Y yo caminaba en esa casa y de repente me encontraba con algunos parientes que ya estaban fallecidos. Y en un momento me encuentro con mi abuela y me dice mi abuela, ¿qué haces vos acá? Y no pude contestarle y me despierto. Y vuelvo a dormirme en otro día y el Señor me vuelve a llevar a esa misma casa. Y me encuentro con una prima fallecida y me mira y me vuelve a hacer la misma pregunta. ¿Y vos qué haces acá? Y Dios me vuelve a llevar una tercera vez a ese lugar y me encuentro con una hermana en ese lugar. Y ahí le dije yo a la hermana, ¿y vos qué haces acá? Y me vuelvo a despertar. Dios me estaba hablando de la condición espiritual. Y un día, ya sin fuerzas, porque hasta ahí había luchado María Cristina, como lo hice muchos años de mi vida. Hasta ahí luché yo, porque muchas veces me jacté de lo fuerte que era y de lo mucho que resistía. Y un día no di más y dije, Señor, si tengo que morir, que muera hoy. ¿Y sabe lo que pasó? Cuando dije esas palabras, mi corazón se quebró. Y empecé a meditar, un velo se cayó de mi mente y de mi corazón. Y empecé a meditar en mis palabras, en las palabras que yo le había hablado tantas veces a Dios. Y le dije al Señor, perdóname, porque hipócrita fui contigo y falsa fui contigo. Gracias, hermano. Muchas veces te dije que te amaba y que te iba a servir. Y siempre puse algo delante tuyo. Muchas veces dije, Señor, tú ocupas el primer lugar en mi corazón, y te mentí. Gloria a Dios. Porque no estabas ocupando el primer lugar en mi corazón. Desprecié tu servicio. Porque cuando me llamaste a predicar, yo quise buscar mi gloria. Cuando me llamaste a predicar, quise buscar la gloria en el mundo, en un puesto laboral.
Cuando dejé ese puesto laboral, quise buscar el destacarme en otra cosa. Y aunque era buena, Dios me ponía una traba, un freno que no me dejaba crecer. Y en todo lo que yo emprendía era un sacrificio, un esfuerzo, algo que me costaba, no lo podía alcanzar. Dios no me dejaba. Y cuando medité en todo eso, le dije, Señor, si tú quieres perdonarme, si tú quieres darme una nueva oportunidad, me comprometo en esta vez dejarlo todo. Pero si tú ves, tú que todo lo sabes, tú que todo lo conoces, si tú ves que yo no lo voy a poder hacer, que te voy a fallar como te fallé hasta ahora, entonces llévame. Hoy me entrego. No pensé en mi esposo, no pensé en mis hijos, no pensé en mi madre. Estaba tan agotada que solo decidí morirme. ¿Y sabe lo que pasó? Cuando hay un verdadero arrepentimiento. Me entregué, me dormí profundamente y alguien me despertó. Alguien acarició mi espalda y yo estaba boca abajo mirando hacia un lado y alguien me tocó con una dulzura mi espalda y posó su mano ahí. Y cuando abrí mis ojos, gracias a Dios, y volteé mi cabeza, no había nadie. Pero después de muchos meses sentí su presencia y me quebranté. ¿Y sabe lo que pasó? ¿Quién sabe lo que pasó? Al otro día me sacaron de la terapia intensiva y aquí estoy haciendo lo que Dios me dijo que hiciera. ¿Qué quiero decirte con esto, iglesia? Como te dije esto, quiero que tú entiendas y que sirva de testimonio. Porque el examinar el corazón y escudriñar en nuestros caminos y en nuestro andar tiene que ser para todos. Seas joven, seas adulto, seas anciano, seas ministro, pastor, obrero, seas solamente un simple hijo de Dios que viene y que congrega. Nadie escapa de la palabra del Señor y nadie escapa de la voluntad del Señor. Dios quiere que examinemos nuestros caminos y que miremos con sinceridad hacia adentro. Y cuando miro para atrás le doy tantas gracias al Señor, porque aunque fue dura la aflicción y fuerte fue el azote, era necesario. Mientras más dura la conciencia, más duro el corazón, más duro tiene que trabajar el Señor. Y el verso 42 dice: nosotros nos hemos rebelado y fuimos desleales y tú no lo perdonaste. Dios, esto significa no que Dios no pueda perdonar si hay un verdadero arrepentimiento. Esto significa que Dios no va a perdonar el pecado y que la aflicción Él la va a mandar, que la vara, el azote Dios no va a mandar, porque es necesario para que su pueblo se vuelva a Dios de todo corazón. Yo quiero invitarte ahí que te pongas de pie un minuto
Aleluya. Santo es el nombre del Señor. Que levantes tus manos.